La historia comienza mostrándonos un campo de batalla en el que cientos de soldados habían perdido la vida de una forma brutal. Sin embargo, uno de ellos había conseguido sobrevivir, aunque se encontraba en un estado bastante crítico. Y sí, como se estarán imaginando, era nuestro prota, Tomás, el cual, a pesar de haber luchado con todo lo que tenía, no había conseguido proteger a sus camaradas, observando ante él un escenario bastante sombrío, en el que todos los que alguna vez habían luchado a su lado se encontraban destrozados. No obstante, mientras lo hacía, escuchó la voz de la criatura culpable de todo el desastre, quien en su lecho de muerte le mencionó a Tomás que nunca había creído toparse con un guerrero tan poderoso como él entre los débiles humanos. Eso sí, el prota enfurecido le preguntó cómo carajos aún permanecía con vida, y es aquí donde nos muestran de qué clase de criatura se trataba, que no era otra más que una especie de gigante alado. Y el prota nos explica cómo esa criatura había aparecido en su reino hace más o menos 20 días, y el cual era acompañado por otros 2 miembros de su raza, los cuales causaron destrozos por todas las ciudades, sin dejar claro el porqué de sus actos. Por suerte para la humanidad, ese había sido el último de ellos en caer. A pesar de eso, el prota comenzó a insultarlo en sus últimos momentos, recriminándole como por su culpa la mitad del imperio se había convertido en un cementerio. Además, informándole que no debía preocuparse, ya que muy pronto se reuniría con sus otros amigos, los cuales, al igual que él, habían sido derrotados. Uno de ellos había sido masacrado por una especie de dragón rojo, una de las criaturas más poderosas de su mundo, mientras que el otro había sido sellado por la eternidad por un viejo mago. Así que con un tono sarcástico, Tomás le dijo que sus planes habían sido detenidos por simples humanos. Sin embargo, la criatura no parecía del todo derrotada, revelándole que las 3 criaturas que habían llegado a su mundo no eran los únicos de su raza, además de que todos sus pensamientos estaban entrelazados, por lo que ahora tenían conocimiento de que las mejores armas que los humanos tenían para defenderse, como el dragón, el mago y él, ya no tenían fuerzas para continuar luchando, por lo que ahora no existiría fuerza que pudiera detener a sus tropas. Obviamente el prota le preguntó por qué carajos lo sacaba de la ecuación, si él tenía la fuerza para continuar. No obstante, el tipo le contestó que no mintiera. Él estaba seguro que su tiempo, al igual que el de él, estaba llegando a su fin, por lo que ambos colgarían los tenis. Eso sí, antes de irse le dijo al chico que de haberse dado cuenta de sus habilidades antes y centrarse en mejorarlas, en verdad se habría convertido en un verdadero obstáculo para su gente. A lo que el prota le contestó que ya sabía eso, estaba al tanto de que su vida había sido un desperdicio, pero ahora no había vuelta atrás. Y bueno, la criatura con sus últimas palabras le dijo que era el ser humano más fuerte que había conocido, así que debía estar orgulloso de eso. Pero antes de que este terminara, el prota conectó el golpe final para mandarlo a mejor vida, sin siquiera dejarlo terminar su frase. Una vez con el trabajo terminado, nuestro prota, que por cierto se encontraba en un estado bastante crítico y apenas era capaz de mantenerse en pie, comenzó a recorrer el campo de batalla en el que yacían los restos de sus compañeros, recordando todos los momentos que habían pasado juntos, después de unirse a las Fuerzas Armadas, en especial con Javier, su mejor amigo, y el cual ahora se encontraba sin vida ante sus ojos, reflexionando cómo todos ellos habían tenido la oportunidad de escapar, pero que sin embargo su orgullo y lealtad los había obligado a permanecer a su lado, luchando hasta su último aliento. Por otra parte, mientras Tomás cerraba los ojos de sus compañeros caídos, se preguntaba el por qué carajos las espadas de los guerreros más poderosos no habían surtido efecto en los gigantes, y por qué su espada fue la única que funcionó contra esas bestias. De no haber sido por eso, no habría forma de que un soldado raso como él hubiera podido contra ellos, mientras que guerreros mucho más experimentados habían caído como hormigas. Aunque mientras su cabeza le daba vueltas a todo el asunto, en la lejanía pudo escuchar las palabras de alguien pidiendo ayuda. Dicho tono de voz lo dejó impactado, ya que no podía creer que alguien aún se encontrara con vida en ese lugar. Así que de inmediato se dirigió al origen de la voz, dándose cuenta que la única persona que había sobrevivido además de él era la comandante Adeja, quien al parecer había dirigido todo el ataque contra los gigantes. Eso sí, al igual que este último, se encontraba en un estado bastante crítico, e incluso uno de sus brazos estaba destrozado. El buen Tomás se acercó a ella para intentar ayudarla, pero esta última le preguntó si acaso el gigante de antes por fin había sido aniquilado, a lo que el prota le respondió que sí, él se había encargado de mandarlo a mejor vida, y de hecho su cuerpo no se encontraba muy lejos de ese lugar. Estas palabras dejaron impactada a la mujer, que no podía creer que un cabo contara con tanto poder. No obstante, al escuchar esto, por fin sintió algo de alegría entre todo el infierno por el que había tenido que pasar, dándole las gracias al chico. A lo que el tipo le contestó que si se sentía tan agradecida, por favor escuchara su petición, diciéndole que por favor les diera un entierro digno a los soldados caídos en esa batalla. Esto ya que normalmente los soldados rasos como ellos simplemente eran abandonados.
A lo que la chica le contestó que por qué no mejor se encargaba él mismo de esa tarea, ya que se veía en mejor condición que esta última. Sin embargo, el prota con un tono frío le explicó que lamentablemente su estado era crítico y que en cualquier momento colgaría los tenis. De hecho, todo este tiempo había estado forzando su cuerpo al límite para llegar hasta ese lugar. Al escuchar esto, la capitana le preguntó si había algo que le hubiera gustado hacer antes de irse, a lo que el tipo le contestó que únicamente se arrepentía de no haber ido a la academia, en parte por lo que le había dicho el gigante de antes, sobre cómo había desperdiciado su potencial, además de que el sueño de su difunta hermana había sido el de enviarlo a una academia. No obstante, era demasiado tarde, pronto se reuniría con su familia. Pero la capitana le contestó que solo debía aguantar un poco más, ya que el equipo de búsqueda los encontraría en unos minutos. Pero Tomás le explicó que sería demasiado tarde. Su cuerpo estaba destrozado. No obstante, mientras estos conversaban, pudieron notar una presencia aterradora en las cercanías. Y al revisar los alrededores, se percataron de algo aterrador. Otro gigante alado como el de antes había aparecido en su mundo. Esta vez acompañado de un ejército enorme de soldados de la misma especie. Obviamente el prota no podía entender lo que sucedía. ¿De dónde carajos habían aparecido esas criaturas? Por otra parte, la capitana quedó atónita al darse cuenta de que los tres gigantes no eran el final de todo. No obstante, extrañamente se reclamaba por no haber podido salvar al mundo una tercera vez. Aunque cuando estaba entrando en un estado de pánico, el prota la hizo reaccionar, diciéndole que no había tiempo para eso y pidiéndole que empleara algún tipo de magia para dispararlo hacia arriba. Esto ya que su espada, que era la única capaz de herirlos, no podría alcanzarlos desde esa distancia. Al escuchar esto, la capitana le preguntó si acaso tenía planeado seguir luchando en esa situación, a lo que el prota en un tono épico le respondió que sí, a pesar de estar seguro de que perdería, al menos se llevaría un par de esos hijos de fruta consigo. Al escuchar esto, la chica quedó impactada con la voluntad del tipo, dándose cuenta de que había sido únicamente por él que habían conseguido eliminar al gigante de antes, así que quizá él podría conseguir lo que ella no había podido. Por lo que momentos después, luego de llamar la atención de Tomás, esta última le dio un apasionado beso. Obviamente el prota no entendía lo que ocurría, pero la chica usó el beso para transferirle una especie de cristal mágico y revelarle información bastante valiosa al oído. Tras esto, Tomás, un poco incrédulo, le pidió que le explicara lo de antes, pero la comandante con sus últimas palabras le pidió que por favor, si acaso se volvían a encontrar, le dijera que no hiciera nada arriesgado y simplemente se convirtiera en un sastre. Y bueno, luego de estas palabras, ambos, tanto el prota como la chica, recibieron de lleno uno de los ataques de los gigantes, siendo mandados a mejor vida. O bueno, eso era lo que Tomás creía, ya que luego de algunos minutos se dio cuenta de que había despertado en un escenario completamente diferente al de antes. Y luego de revisar un poco los alrededores, se percató de que ese lugar era su ciudad natal, dándose cuenta de que en verdad había regresado al pasado. Nota especial: Día 1 de la regresión. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el maestro de la espada, genio de la academia. Bueno, después de esto, una vez Tomás comenzó a entender un poco mejor la situación y a reconocer mejor el lugar donde se encontraba, recordó lo que había ocurrido horas atrás, sobre cómo la capitana, después de clavarle el beso y de transferirle una especie de esfera, le explicó que lo que acababa de tragarse era un orbe con la capacidad de hacer retroceder el tiempo, revelándole que de hecho ella hace tiempo había sido una simple sastre, pero gracias a dicho orbe había conseguido ascender de posición hasta la de comandante. Sin embargo, dicho artefacto únicamente permitía retroceder un total de 4 veces, y hasta ahora ella lo había empleado 3. Por lo tanto, el orbe ahora únicamente contaba con una oportunidad. Era por eso que la chica le dio dicha oportunidad, ya que él era el único capaz de acabar con gigantes. Así que para que la Tierra tuviera una oportunidad de sobrevivir, el tipo debía emplear el tiempo que el orbe le daría para agudizar sus habilidades. Además, antes de despedirse, le aconsejó asistir a la Academia Filion, un lugar en el que estaba segura que alguien como él se convertiría en un monstruo. Y tras esto, lo que ya habíamos visto ocurrió. Pero bueno, regresando al presente, el prota aún no asimilaba del todo la situación en la que se encontraba, e incluso comenzó a creer que todo se trataba de un mal sueño, ya que ni siquiera sabía qué era lo que debía hacer para cambiar el futuro.
Por suerte, luego de un rato de analizar la situación, se dio cuenta de que si en verdad ahora se encontraba en el pasado, entonces podría ser capaz de ver a su hermana mayor. Así que de inmediato se puso en marcha al lugar en donde ambos solían vivir, atravesando algunos pueblos a los cuales recordaba muy claramente. No obstante, cuando estaba en camino se percató de cómo unos vagos habían colgado a un pobre chico de la rama de un árbol, aunque al prota no parecía importarle demasiado. O bueno, eso hasta que se dio cuenta de algo impactante. El chico de antes no había sido colgado con una soga, sino más bien empleando algún tipo de magia, cosa que despertó el interés de Tomás, ya que según este no era muy común encontrar personas tan valiosas como los magos en el campo de batalla, dándose cuenta de que la responsable de eso era esta chica de aquí. O bueno, chico, no nos lo dejan muy claro hasta ahora, la cual al parecer estaba aterrada por lo que estaba ocurriendo, ya que simplemente estaba siendo manipulada por los vagos de antes para usar a su favor su poder y así robar sin muchos problemas el dinero de los chicos como el de este último, que se negaba a entregarles el poco dinero que había reunido para las medicinas de su madre, cosa que no parecía importarles demasiado a los hijos de fruta que continuaban estimándolo para conseguir aún más dinero. Y al ver que el chico se negaba, le pidieron a la chica de antes que utilizara su magia para subirlo hasta la copa del árbol, algo a lo que la chica se negaba, ya que si perdía el control por un momento, la vida del niño correría peligro. No obstante, el hijo de fruta de antes no parecía escucharla, diciéndole que si no lo obedecía, la que acabaría colgada sería ella. Al escuchar esto, la chica comenzó a preguntarse si acaso aprender magia había sido un error. Sin embargo, al final terminó obedeciendo las órdenes del tipo. Por suerte, cuando estaba por hacerlo, el prota entró en escena, deteniéndola y diciéndole que si continuaba, terminaría acabando con la vida del chico. Tras esto, luego de que el chico cayera del árbol, el hijo de fruta le preguntó a Hazel, la chica de antes, el por qué carajos no había seguido sus órdenes. Pero antes de que este continuara, el prota le dijo a la chica que no se preocupara por basura como ese tipo, preguntándole en dónde carajos había aprendido a utilizar la magia de antes, y descubriendo que esta última lo había hecho simplemente aprendiendo de un viejo grimorio. No obstante, estos fueron interrumpidos por el tipo de antes, quien después de desenvainar su espada, le preguntó al prota cómo alguien como él se atrevía a ignorarlo. Y luego de decir esto, el chico se abalanzó sobre un desarmado Tomás, el cual pareció predecir sus movimientos con suma facilidad, e incluso parecía más interesado en su espada. Así que sin muchos problemas comenzó a esquivar los descuidados ataques del tipo, quien no entendía cómo el prota era tan habilidoso. Mientras que este último, a pesar de que ahora contaba con un nuevo cuerpo, aún contaba con lo único que había aprendido en su tiempo como soldado: sentido de batalla. No obstante, el tipo de antes no parecía entender la diferencia de niveles que existía entre ambos, así que le dijo que si se arrodillaba ante él en ese momento, no acabaría con su vida, cosa que no parecía molestar demasiado al buen Tomás. O bueno, eso hasta que el hijo de fruta se atrevió a mencionar a su hermana, despertando una ira inmensa dentro del prota, quien cegado por ella, utilizó únicamente un pedazo de madera para partir en dos la oreja del tipo, quien con un dolor inmenso no entendía qué carajos acababa de ocurrir, ni siquiera había visto al prota moverse. Y luego de esto, Tomás se acercó al tipo para preguntarle, con una presencia aterradora, si acaso estaba buscando que lo eliminara. Mientras tanto, los compañeros del tipo que habían presenciado todo lo ocurrido no entendían cómo carajos el prota había sido capaz de cortarle la oreja con un simple palo. Pero bueno, este último les dijo que se largaran del lugar y se llevaran consigo a su compañero si no querían terminar como él. Eso sí, no podrían llevarse ni un centavo de lo que le habían robado al otro chico. Tras esto, le devolvió su dinero al chico de antes, ya que a Tomás lo único que le interesaba era la espada que estaba portando el otro tipo, ya que podría serle de mucha utilidad. Aunque mientras ambos conversaban, fueron interrumpidos por la chica de antes, quien les pidió disculpas por lo ocurrido y les explicó que ella no había querido usar su magia de ese modo, pero que sin embargo no había tenido el valor para ponerse a los tipos de antes, a lo que el chico le dijo que no se preocupara, ya que había notado cómo todo el tiempo había estado igual de aterrada que él. Y bueno, luego de que todo el problema se resolviera, el prota se dio cuenta de que la chica no era tan mala, así que luego de que el otro chico se marchara, de la nada Tomás le dijo a la chica que se encontrarían en ese lugar dentro de 4 días, y claro, antes de marcharse, le dio un pequeño recordatorio de lo que ocurriría si no llegaba. Tras esto el chico se despidió y de inmediato se puso en marcha para lo que había estado esperando: reencontrarse con su hermana. El chico estaba tan emocionado que incluso había recolectado algunas flores, aún así no conseguía
conseguía reunir el valor suficiente para verla. O bueno, eso hasta que su hermana apareció tras él, dándole la bienvenida a su casa. Al escuchar su voz, el prota quedó frío, recordando cómo en su vida pasada, todo el tiempo se había arrepentido por no haber pasado más tiempo al lado de ella. No obstante, ahora por fin podría decirle todo lo que había deseado los últimos años, mientras su hermana lo recibía cálidamente frente a su hogar. Pero bueno, dejándose de lado, una vez ambos se reunieron, la chica no podía creer que alguien tan frío como su hermano le hubiera obsequiado unas flores. Por cierto, su nombre era Iria. No obstante, el chico le interrumpió preguntándole cuántos años tenía actualmente, a lo que la chica le dijo que 22. Eso sí, estaba un poco preocupada por lo raro que había estado actuando su hermano. Mientras tanto, Tomás, después de hacer algunos cálculos, dedujo que quedaban unos 10 años hasta que los gigantes aparecieran, aunque en ese momento no quería pensar en eso. Únicamente quería disfrutar de los momentos que estaba pasando al lado de su hermana, la única persona que siempre lo había tratado de una manera cálida. No obstante, si quería que esos momentos con ella prevalecieran, debía hacerse fuerte para protegerla y evitar lo que ocurriría en 10 años. Y para eso le reveló a su hermana que quería entrar en una academia, cosa que despertó la emoción de esta última, quien al parecer todo este tiempo había querido que su hermano ingresara a una de ellas. Así que luego de escucharlo le reveló que había estado esperando ese momento, por lo cual había reunido el dinero necesario para pagar su matrícula en cualquier academia. Esto ya que estaba segura que en algún momento Tomás cambiaría de opinión. No obstante, el prota le dijo que mejor utilizara ese dinero para ella, ya que de igual forma no era suficiente para ingresar a la academia que él deseaba, a lo que la chica intentó explicarle que con ese dinero podría ingresar a cualquier academia, incluso de nivel intermedio. Sin embargo, quedó fría al escuchar que el prota quería ingresar en Academia Filion, la academia más prestigiosa y por ende cara de ese mundo, la cual contaba con los profesores más destacados del continente, además de que incluso había llegado a ser llamada la fábrica de héroes. Esto gracias a que muchos guerreros poderosos habían salido de ella, entre ellos la comandante Adesha y muchos otros soldados que habían sido útiles contra los gigantes. Y bueno, después de algunos días, el prota emprendió su viaje para matricularse en ella. Eso sí, debía conseguir por su cuenta el dinero necesario para hacerlo. Por suerte, contaba con un plan. Por otra parte, tal como se lo había prometido, se reunió de nuevo con la chica de antes, quien había cumplido con su palabra y había asistido al lugar estipulado. Pero bueno, una vez ambos se reunieron, el prota le explicó que había algo en lo que quería poner la prueba, pidiéndole que usara su telequinesis para levantarlo lo más alto que pudiera. Algo en lo que la chica no estaba muy de acuerdo, ya que aún no tenía pleno control de su maná y por ende era muy peligroso. Pero el prota le dijo que no se preocupara, él no moriría por algo tan simple. Una vez dicho esto, la chica usó una gran cantidad de maná para cumplir con la petición de Tomás, el cual quedó bastante impresionado con sus habilidades. La chica había resultado ser más diestra de lo que esperaba, recordando que esa técnica era la misma que los hechiceros de su época habían empleado para que este último pudiera pelear de tú a tú contra los gigantes. Y gracias a que el tipo sabía que la telequinesis era una habilidad que solo unos cuantos magos podían emplear, quería convertir en su aliada a la chica. Por cierto, antes de que el maná de esta última se agotara, Tomás quiso probar algo, utilizando su espada para cortar el maná que lo mantenía flotando. Al ver esto, Alex quedó impactada. El prota había sido capaz de cortar su magia, así que de inmediato le preguntó cómo había hecho eso, ya que hasta ahora no había visto a nadie capaz de emplear una técnica similar, aunque el prota únicamente le contestó que era una habilidad con la que había nacido, pero no entendía muy bien cómo funcionaba, recordando que había sido gracias a dicha habilidad que su espada había funcionado también contra los gigantes. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora que la chica había pasado la prueba, le pidió que sostuviera su equipaje y lo acompañara, ya que en ese momento estaba por escribirse la primera página de la biografía de Tomás, el libro de historia más grande que se escribiría. Una vez dicho esto, el prota le explicó que su objetivo era la Academia Filion, por lo que ambos entrarían en ella para pulir sus habilidades. Cosa que la chica no parecía entender del todo, diciéndole que quizá él podría ingresar gracias a su talento, pero ella no tenía oportunidad. No obstante, Tomás la hizo entrar en razón, diciéndole que estaba desperdiciando su talento y preguntándole si acaso quería continuar viviendo como hasta ahora. Si ese era el caso, lo mejor era que se despidieran. Eso sí, estaba seguro que se arrepentiría de hacerlo en el futuro, tal como él lo había hecho en su vida pasada. Obviamente, esto último lo guardó para sí mismo. Por suerte, estas palabras hicieron entrar en razón a la chica, quien le preguntó qué era lo que debían hacer si querían entrar a dicha academia, a lo que el prota le respondió que no se preocupara. Justamente en ese momento se estaban dirigiendo a su primer obstáculo. Sin embargo, un minuto después la chica quedó fría al descubrir cuál sería su primera prueba, que no era otra más que una especie de goblin lunar, que según Tomás era el mejor oponente que había encontrado para pulir sus habilidades.
por lo que en ese momento su primera prueba estaba por dar inicio. Pequeña interrupción, banda, para decirles que si les está gustando este video, se suscriban, dejen su poderoso like y un comentario con la frase viaje en el tiempo, ya que tal como se los prometimos, estaremos subiendo un video semanal, así que espero poder contar con su apoyo para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Pero bueno, continuando con la historia, el prota le explicó un poco más a la chica acerca de los goblins lunares, los cuales además de diferenciarse de los comunes por su tono amarillento de piel, se diferenciaban principalmente porque estos últimos se volvían locos por el oro y otros tesoros brillantes, así que comúnmente solían tenderles emboscadas a los mercaderes para saquear todo su botín y así celebrar un festival en el que veneraban dicho oro. Y sí, era por eso que el prota los había escogido como su primer blanco, ya que en ese momento robarían su tesoro para conseguir el dinero suficiente para matricularse en la universidad. Por cierto, el prota había descubierto toda esta data en sus tiempos como soldado, así que le explicó a la chica que no se preocupara, su rol únicamente sería usar su telequinesis para llevar el oro de los goblins hasta sus mochilas, aunque esta última no estaba muy convencida, ya que un solo error sería gravísimo. No obstante, el prota le explicó que si querían entrar en Philion, necesitaban dos cosas importantes. La primera era el dinero para pagar su matrícula, y la segunda, experiencia en el campo de batalla. Esto ya que a dicha universidad asistían nobles entrenados desde su niñez, así que si querían estar a la altura de estos últimos, debían volverse fuertes, arriesgando sus vidas. Por lo tanto, los goblins eran su mejor oportunidad, ya que con ellos ganarían tanto experiencia como dinero. Por suerte, esas palabras terminaron de convencer a la chica, así que utilizando su poder, se encargó de transferir todo el botín hasta sus maletas sin muchos problemas, y después de algunas horas, por fin habían terminado. Ahora contaban con el dinero necesario para las matrículas. Por otra parte, el prota había quedado bastante sorprendido con la capacidad para manipular el maná de Ales, ya que desde un principio no había creído que podría con todo. No obstante eso, le venía como anillo al dedo para sus planes. Y bueno, una vez terminó el atraco, con todas las cosas listas, estaban por retirarse antes de que algo saliera mal. Sin embargo, como siempre, las cosas no podían salir del todo bien, ya que mientras estos se marchaban, una especie de cazadores furtivos hicieron demasiado ruido en las cercanías, cosa que obviamente terminó despertando a los goblins, quienes de inmediato se percataron de que su oro había desaparecido, y segundos después, una vez con toda la manada despierta, no les tomó mucho tiempo sentir la presencia tanto del prota como de la chica, quienes intentaban alejarse rápidamente. El prota se dio cuenta de que estaban en serios problemas, ya que los goblins no lo pensaron dos veces en abalanzarse sobre ellos. La chica de inmediato le dijo que lo mejor era abandonar el oro y escapar, a lo que el tipo le respondió que eso era imposible, ya que de qué otra forma pagarían la matrícula. Tras decir esto, desenvainó su espada para enfrentarlos. No obstante, notó como su arma estaba hecha de un acero bastante barato, así que según sus cálculos, el arma únicamente resistiría 15 ataques, mientras que el número de goblins ascendía a más de 30. Sin embargo, para este último, 15 ataques eran más que suficientes, y justo cuando estaba por ser interceptado por las bestias, empleó el primer ataque para destrozar en segundos el cuello de 3 de ellos en una escena brutal. Ahora, me quedan 14. Una vez dicho esto, el tipo acabó con el resto de ellos en un par de segundos, y eso que ni siquiera tuvo que emplear los 15 cortes. Mientras tanto, la chica había quedado atónita, ni siquiera entendía bien lo que había visto. Tomás había decapitado a 3 goblins con un solo golpe ante ella. Además, mientras el resto de ellos se abalanzaron sobre él, este último simplemente desapareció ante sus ojos, para momentos después aparecer luego de haber masacrado a todas las criaturas. La velocidad con la que lo había hecho era prácticamente inhumana. Pero bueno, una vez el prota terminó con la cacería, le dijo a la chica que se diera prisa y recogiera sus cosas, ya que volverían a casa en ese momento. Una vez dicho esto, ambos emprendieron el camino de regreso a casa. No obstante, el prota nos explicó que la batalla de antes lo había dejado más cansado de lo normal, algo que quizás se debía a la falta de entrenamiento de ese cuerpo, así que debía preocuparse por fortalecerlo. No obstante, mientras ambos caminaban a casa, alguien usó una flecha para atacarlos desde su punto ciego. Por suerte, justo antes de que éste impactara a la chica, el prota fue capaz de detenerla con sus manos, dándose cuenta de que los responsables del ataque eran estos dos tipos de aquí, quienes al principio intentaron acercarse a estos últimos de una manera bastante amable, cosa que obviamente era una fachada, ya que los hijos de fruta querían robar el oro de los protas. No obstante, no contaban con que el prota se daría cuenta de sus intenciones, así que antes de que se acercaran más, este último
como les dijo que dejaran de fingir y le dijeran quién carajos eran. A lo que estos últimos, mientras desenvainaban sus armas, le dijeron que eran Caliboro, abalanzándose sobre él de inmediato. Por suerte el prota no bajó la guardia en ningún momento, así que consiguió detener su ataque y con un movimiento rápido dejó noqueado a uno de los tipos. Obviamente al ver esto, el otro hijo de fruta se abalanzó sobre él. No obstante, esta vez la chica tomó parte en la batalla, usando su magia para detener por unos segundos al tipo. Segundos que fueron suficientes para que Tomás se encargara de robar su arma y haciendo uso de esta con una ráfaga de cortes rápidos, acabó con la vida del tipo antes de que este siquiera se percatara, cosa que dejó impactada a la chica, quien le preguntó por qué había acabado con su vida, pero el prota le explicó que esos tipos eran Caliboro, una banda bastante famosa reconocida por varios delitos, entre ellos secuestros, caza furtiva, entre otros. Así que mientras remataba al otro tipo, le dijo que dejarlos con vida sería un crimen, y revelándole que de no haber sido por él, esos tipos habrían terminado capturándola. No obstante, luego de acabar con sus vidas, el prota se percató de que estos últimos estaban transportando una especie de botín, que quizá podría tratarse de un animal cazado furtivamente, y al revisarlo quedaron impactados al notar de qué clase de animal se trataba, una especie de pájaro azul bastante rápido. Desafortunadamente hasta aquí termina este resumen. Esto ya que aún no han traducido más capítulos, pero si quieren que traigamos la segunda parte, apenas liberen más capítulos, este video deberá llegar a los 1000 comentarios y 10.000 likes. Si alcanzamos la meta, lo traeremos de inmediato. Además mencionarles que estos días traeremos nuevas partes de las series en el canal, así que estén atentos y sin más, sayonara.